Esta charla magistral tiene como objetivo presentar el tema de la restauración agroecológica, un diálogo abierto entre disciplinas para fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de los paisajes agrícolas. Quiero empezar por formular una pregunta, y es si el lenguaje de la ciencia es lo suficientemente amplio para abarcar todas las dimensiones de la restauración ecológica. Darwin, que era una persona que tenía un gran compromiso con la ciencia, era muy consciente de los límites de la explicación científica. Y el filósofo de la ciencia, Karl Popper, escribió que el dominio de la ciencia es pequeño y distinto. Hay un gran reino de la experiencia humana que nunca será susceptible de explicación científica. Entonces, para hacer honor a este par de grandes hombres, voy a desprenderme durante un rato del ropaje científico para tratar de presentarles la restauración agroecológica. Lo que voy a presentar es el resultado de 4 cursos que hemos hecho conjuntamente, cursos de campo sobre agroecología y restauración ecológica, en la Reserva Natural El Atico en el Valle del Cauca y la comunidad campesina de la vereda Bellavista en el Dobio Valle del Cauca, junto con un curso en Leticia, Amazonas, en la Reserva Hábitat Sur, y un curso en Brasil, en Florianópolis. ¿Qué es entonces la restauración agroecológica? Es simplemente, en este momento de la historia, es solo un diálogo entre disciplinas que busca poner la agricultura al servicio de la restauración y la restauración al servicio de la agricultura con base en una serie de principios y valores comunes. Se basa entonces en las complementariedades y sinergias que existen entre ambas disciplinas para la producción de alimentos saludables en paisajes revitalizados y resilientes al cambio climático. Y por otra parte, es una disciplina integradora de fincas y agropaisajes para el bienestar de las comunidades humanas en una relación renovada de reciprocidad con la naturaleza. La agroecología es una disciplina holística que estudia a la agricultura con un enfoque ecológico. Por una parte, esto incluye el ecosistema con sus variables biofísicas, el entorno cultural con sus variables socioeconómicas y la coevolución entre cultura y medio ambiente que se expresa a través de la agricultura. Pero por otra parte, la agroecología también es un movimiento social. La agroecología se basa en una serie de principios que buscan construir sistemas agrícolas que sean biodiversos, flexibles y eficientes. Y vamos a mirar rápidamente cuáles son esos principios. Primero, mejorar el reciclaje y la descomposición de la materia orgánica, mejorar las condiciones para el crecimiento de las plantas a través del manejo adecuado de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo, fortalecer la biodiversidad funcional, que viene siendo algo así como la inmunidad del sistema, los enemigos naturales de los organismos plaga, reducir las pérdidas de energía, agua y nutrientes, diversificar las especies y los recursos genéticos del agroecosistema y aumentar las interacciones biológicas y sinergias entre los componentes de la biodiversidad para promover procesos biológicos clave. Entonces voy a hacer un pequeño cambio en esta diapositiva para ilustrar cuáles de estos principios serían pertinentes si estuviéramos pensando más bien en la restauración ecológica a la escala del agropaisaje. Y resulta que todos ellos son pertinentes con 2 cambios importantes. En primer lugar, queremos no solamente fortalecer la biodiversidad funcional, sino también la no funcional. Y por otra parte, buscamos promover la autenticidad biológica, es decir, el uso de especies nativas para recuperar un ecosistema con una determinada estructura y composición. Todos sabemos a nivel intuitivo
que no todas las matrices de paisaje son iguales. No es lo mismo que una serie de fragmentos de bosque estén rodeados por una matriz de agricultura intensiva, dominada por monocultivos y con aplicaciones periódicas de insumos químicos de alta toxicidad, a que estén en los mismos fragmentos inmersos en una matriz heterogénea, con coberturas arbóreas, con un manejo agroecológico, a la que podríamos llamar una matriz mucho más amigable con la biodiversidad. Entonces esperaríamos en el primer caso una migración menos exitosa de organismos entre parches de hábitat, y en el segundo caso entonces lo contrario. Aquí he hecho un ejercicio mental de tratar de ver de los efectos conjuntos de la restauración y la agroecología, cuáles podrían atribuírsele más a una o a la otra, con resultados no muy exitosos, porque la verdad es que todos pueden atribuírsele a ambas. Por ejemplo, los servicios ambientales en el agroecosistema, la regulación hidrológica, la conservación del suelo, el reciclaje de nutrientes. El hecho de tener una matriz amigable, heterogénea, con vegetación de estructura compleja, con un microclima benigno y libre de sustancias tóxicas. La conservación de la biodiversidad en el mediano y el largo plazo. La resiliencia frente a eventos climáticos extremos y desastres, el fortalecimiento de las economías locales, los medios de vida y la identidad cultural, la belleza escénica, el potencial de ecoturismo y agroecoturismo. Pero para que todo esto sea posible, todo esto a lo que podríamos denominar sinergias de ambas disciplinas, necesitamos un sustrato fértil, que es una serie de valores sociales y humanos que tienen que hacer esto posible. Podemos entonces formular la siguiente pregunta: ¿cuáles fuentes de conocimiento deben alimentar la restauración agroecológica? Y aquí voy a tomar la voz de una mujer muy especial, la doctora Robin Wall Kimmerer, que es botánica, bióloga, especialista en musgos, pero también es una orgullosa ciudadana de la nación Potawatomi en Norteamérica. Entonces entiende la racionalidad indígena y la racionalidad de la ciencia occidental. Ella se refiere entonces al policultivo de maíz, frijol y calabaza, que es común a los pueblos nativos de las Américas desde el norte hasta el sur de nuestro continente, y que se conoce como las Tres Hermanas o las Tres Marías. Dice la doctora Wall Kimmerer que las plantas hablan en un idioma que cualquier ser vivo puede entender y enseñan en una lengua universal, que es la comida. Cada planta en este policultivo tiene un ritmo propio, y la secuencia de germinación, o a la que podríamos llamar también el orden de nacimiento, es importante para el éxito del policultivo. Entonces, el maíz está obligado a crecer rápido y desarrollar un tallo fuerte, porque tiene que estar preparado para sostener al frijol. El frijol en sus primeras etapas se va a concentrar en producir hojas durante algunos días, antes de estirarse para formar un bejuco delgado que va a tener que desplazarse 1 metro cada día en busca de un soporte vertical. Y finalmente tenemos la auyama, que es de las tres la hermana lenta, que se extiende sobre el suelo alejándose del maíz y el frijol y abriendo sus hojas, que son amplias como sombrillas. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Juntas estas tres plantas, maíz, frijol y auyama, sostienen a las personas, nutren a la tierra, alimentan nuestra imaginación y nos enseñan de qué manera podríamos vivir. Pero esto también es una metáfora sobre la relación que podría existir entre el conocimiento indígena o tradicional y la ciencia occidental. El maíz es el conocimiento ecológico tradicional, debe ser el pilar físico y espiritual que va a guiar al frijol curioso. ¿Y quién es el frijol curioso? Pues es la ciencia. La ciencia debería crecer como una doble hélice para enroscarse alrededor del maíz. ¿Y cuál es el papel de la calabaza entonces? La calabaza sería el entorno ético que hace posible la coexistencia y el mutuo florecimiento de ambas formas de conocimiento. Algo interesante de esta metáfora es que subordina el papel de la ciencia occidental como un intérprete del conocimiento ecológico tradicional o el conocimiento indígena. Y dice también la doctora Wall Kimmerer, yo
vislumbro una época cuando el monocultivo intelectual de la ciencia será reemplazado por un policultivo de conocimientos complementarios. Entonces, todos podremos estar bien alimentados. Y debo hacer una advertencia para el resto de mi conferencia. Voy a formular una serie de preguntas, todas ellas son preguntas abiertas. Voy a proporcionar simplemente respuestas preliminares cuya vigencia es temporal, pero lo que les dejo como regalo es estas preguntas para que sigan reflexionando sobre ellas durante el tiempo que consideren importante. Mi primera pregunta entonces de esta familia es: ¿cómo puede contribuir el conocimiento campesino a la conservación de especies en peligro? Y voy a responderla usando como ejemplo el molinillo Magnolia resupinatifolia, especie endémica del norte de la serranía de los Yariguíes en Santander. Esta secuencia de imágenes describe la fenología de esta especie, desde los botones florales hasta los frutos abiertos que han liberado sus semillas. Un problema que han encontrado consistentemente los investigadores en esta especie es que la mayoría de las semillas no son viables, hay mucho aborto de semillas, la germinación es muy difícil y una vez germinan las semillas, la sobrevivencia de las plantas, de las plántulas en el bosque es muy baja. Cuando se logra sembrar estas semillas, entonces la semilla se lleva al vivero y nos queda el receptáculo leñoso del fruto que se transforma en el molinillo tradicional de Santander, que es el implemento de cocina que produce el chocolate más espumoso del mundo. Con este afiche, Natalie Pimiento, que quizás esté presente en el auditorio, hizo la convocatoria a la primera reunión con la comunidad local para empezar a discutir el problema de la conservación del molinillo. Se busca el molinillo y la recompensa es una taza de chocolate a la antigua. Bueno, quedan alrededor de 147 individuos adultos de esta especie, están en 3 localidades entre los 1.300 y los 1.900 metros de altitud y las 3 localidades están por fuera del Parque Nacional. Un porcentaje importante de estos individuos están localizados en cafetales de sombrío, se considera entonces una especie en peligro crítico. Y su presencia en cafetales de sombra nos permite hacernos una pregunta importante, es ¿qué hubiera ocurrido si los caficultores del departamento de Santander hubieran atendido la recomendación técnica del Comité de Cafeteros y de la Federación de eliminar sus árboles de sombrío y acoger el café tecnificado de sol? Hubiéramos perdido una proporción muy importante de los individuos reproductivos de esta especie. Tuve la oportunidad de dar un curso de restauración muy interesante en Zapatoca, Santander, donde tuve la ocasión de conocer unos campesinos que me impresionaron mucho por la profundidad de su conocimiento de botánica, de restauración y de conservación, entre ellos Joaquín. Joaquín es un productor de cacao del municipio de San Vicente de Chucurí, y Joaquín fue precisamente quien logró desenredar el misterio de la germinación de las semillas y el establecimiento de las plántulas del molinillo en el bosque. Entonces, el hecho de que hoy en día se pueda estar reintroduciendo esta especie en fragmentos de bosque, se lo debemos en gran medida a un campesino cuyo conocimiento viene de su experiencia como cultivador de cacao. Y finalmente, entonces, Natalie, Melissa y el resto de su equipo de investigadores hicieron una devolución de este conocimiento a la comunidad a través de este afiche y de otra serie de estrategias muy imaginativas para divulgar el conocimiento. Esto entonces me permite introducir otro concepto y es el concepto de rehistoriación. Las historias son una forma de entretejer relaciones y de todas las tecnologías de comunicación que ha inventado la humanidad, la más poderosa no es ni la televisión ni el internet, es sencillamente la historia. Lamentablemente los artículos científicos revisados por pares evaluadores no nos permiten contar historias y dice la doctora Wall Kimmerer:
Las historias integran intelecto, sentido físico, emoción y espíritu en forma holística. Las recordamos de una manera poderosa porque tocan cada parte de nuestro ser. Y dice el agroecólogo Gary Nabhan, está muy bien sanar la tierra con la restauración ecológica, pero lo que realmente necesitamos es una rehistoriación, es decir, necesitamos contarnos historias diferentes sobre nuestra relación con la tierra, historias de restauración en cada sitio. Entonces, quiero también hacerles una invitación a que empecemos entre todos un gran esfuerzo de rehistoriación, de contarnos las historias positivas de los héroes anónimos de la restauración. Lógicamente la publicación científica es fundamental, es imprescindible y va a llegar a algunos miles de investigadores alrededor del mundo. Sin embargo, hay otras maneras de contar historias y a su vez esta historia tiene una historia curiosa porque la investigadora Melissa Ayala presentó su investigación en un póster en Borneo, en Malasia, y un ilustrador de la India, Rohan Chakrabarti, conoció la historia del molinillo, se conmovió y elaboró esta caricatura que publicó recientemente, donde cuenta cómo los campesinos de la serranía de los yariguíes tienen una relación muy interesante con esta especie, cómo el molinillo les ayuda a generar un ingreso complementario y cómo los colombianos disfrutamos los finales amargos y dulces como nuestro chocolate. Paso a otra pregunta. ¿Es posible aplicar los principios de la agroecología a la rehabilitación ecológica de tierras degradadas? Y para responder esta pregunta, entonces, voy a utilizar como ejemplo la finca Las Brisas, ubicada en el municipio de El Dobio, Valle del Cauca. Las Brisas es propiedad de los hermanos Sandra y Julián Giraldo. Julián nos acompaña aquí en el auditorio como un integrante muy importante del equipo de CIPAF. Este es un terreno de 2.5 hectáreas que fue un monocultivo de arracacha entre 2007 y 2014. Este monocultivo en la zona andina actualmente se caracteriza por una tasa muy alta de erosión y una rápida pérdida de la productividad y de la biodiversidad. En 2012, Julián y Sandra tomaron la decisión de asociar la arracacha con barreras de botón de oro, Titonia diversifolia, en curvas de nivel a ambos lados de los drenajes. Utilizaron entonces un diseño, 15 metros entre barreras, medio metro entre plantas de botón de oro. Lo primero que pudieron confirmar es que la presencia del botón de oro no afecta la producción de la arracacha, que es la primera, digamos, la primera pregunta que hay que responder cuando se instala un elemento como estos dentro de un cultivo. En 2014 ellos suspendieron el cultivo de arracacha y conservaron las barreras de botón de oro. Sembraron café, aguacate con sombrío temporal de higuerilla, sembraron plátano, banano y establecieron el sombrío permanente de guamo, chachafruto y carbonero gigante, 3 especies nativas fijadoras de nitrógeno. Y aprovecharon las calles, el espacio disponible para sembrar cultivos para la familia como maíz y frijol. En el manejo de este policultivo, entonces, el botón de oro es cortado y se usa como abono verde y como cobertura de los cultivos para proteger el suelo y para enriquecerlo con fósforo, que es una característica muy importante del botón de oro. La biomasa de los cortes se deja en el surco para formar una barrera densa, para evitar la erosión. Cuando se podan los surcos que quedan a ambos lados de los drenajes, el botón de oro cortado se deposita allí para reducir la velocidad de las aguas de escorrentía y retener los sólidos. Entonces, en noviembre de 2017, este era el aspecto de la finca, que conserva la estructura de franjas de botón de oro en curvas de nivel y sobre los dobles drenajes. Ya entonces empieza a desaparecer la higuerilla como sombrío temporal y empiezan a tener un protagonismo mayor los guamos, los chachafrutos y los carboneros gigantes.
Hay un manejo del botón de oro que es diferente en los periodos secos y húmedos. En los periodos secos se deja para cortar el viento y evitar la pérdida de humedad en el cultivo, y en los periodos húmedos entonces se corta la biomasa, se incorpora al suelo cada 5 a 6 semanas. Este es el aspecto del policultivo. El café y el aguacate crecen vigorosamente asociados al botón de oro, y este sistema de lo que ellos denominan conservación producción, y nosotros vamos a denominar restauración agroecológica, es un escenario para el intercambio de experiencias con productores y profesionales de otras regiones. Por ejemplo, aquí están los estudiantes del tercer curso de restauración de agroecología y restauración ecológica. Además, hay otra serie se rompen paradigmas de otra manera. Por ejemplo, la piña en monocultivo es reconocida como una especie que genera muchísima erosión. Sin embargo, la piña manejada en barreras en curva de nivel a través de la pendiente, pues en barreras muy tupidas, puede ser muy eficiente para lo contrario, para controlar la erosión. Y está un elemento muy interesante que es la adopción espontánea o el contagio de esta tecnología. Esta ya es otra finca distinta de un vecino que ha adoptado las barreras de botón de oro, pero las asocia con su cultivo de plátano, maíz y banano. Otra pregunta: ¿qué limitaciones imponen la exportación de productos agrícolas y las normas de inocuidad para la aplicación conjunta de los principios de la agroecología y la restauración? Y voy a tomar como ejemplo para responder esta pregunta el proyecto Modelo de Responsabilidad Ambiental y Social del Ecosistema Aguacatero en el estado de Michoacán, México. Pero antes debo decirles que el aguacate de exportación es llamado el oro verde de Michoacán, y es un monocultivo que está generando grandes fortunas. Sin embargo, el mercado de exportación exige un aguacate de características estéticas absolutamente impecables, no se admite una mancha ni un cambio de coloración, y esto se logra con un costo muy alto. Este es un huerto donde ustedes pueden ver la cobertura del suelo, la cobertura mínima, el huerto de la señora Marta. Y en general hay una preocupación muy grande por el tema de la erosión en el estado de Michoacán. El cultivo de aguacate se ha expandido sobre los bosques, 20% de la expansión en la década que va entre el año 96 y el año 2005 se produjo a expensas de estos bosques de montaña. Hay una proporción muy alta del estado que está afectada por erosión severa, y también un 20% adicional afectado por erosión moderada. Aquí podemos ver un ejemplo de un huerto sembrado a favor de la pendiente en la cuenca del lago Sirahuén, donde la erosión en esta etapa del cultivo es evidente. En los huertos que están bien consolidados sigue habiendo mucha erosión en los surcos y se forman cárcavas en las barrancas o en las cañadas. Este cultivo se beneficiaría de un manejo diferente que pudiera mantener el suelo bien cubierto, y de hecho los agricultores saben esto. Los agricultores saben que las plantas arbences, mal llamadas malezas, son muy deseables en el cultivo de aguacate y que cumplen funciones adicionales a la conservación del suelo. Por ejemplo, las arbences de flores amarillas son trampas útiles para el control natural de trips, una importante plaga del aguacate. Las de raíces profundas abren espacios y airean el suelo, y otras especies son muy importantes para la reproducción de los organismos que hacen control biológico de las plagas en el aguacate. Aquí tenemos, por ejemplo, el diente de león, que se llena de chupadores, que son una fuente importante de alimento para las crisopas que controlan los trips. Entonces se forma aquí toda una cadena muy interesante. Por otra parte, plantas espontáneas de cobertura que fijan nitrógeno y que ayudan a enriquecer el suelo del cultivo de aguacate.
El rabanillo, que crece formando coberturas densas, tiene muchos usos, atrae insectos benéficos, es una especie melífera, es un forraje para los animales domésticos, es un alimento humano y es un muy buen abono verde. Lamentablemente, los productores no pueden conservar el rabanillo porque las normas de inocuidad que tienen que cumplir para exportar aguacate a los Estados Unidos les impiden mantener este tipo de plantas en su cultivo. De hecho, si el cultivo tiene este aspecto, cuando va a ir el inspector de los Estados Unidos a certificar el cultivo, el inspector ni siquiera se va a bajar del carro para evaluar el cultivo. Entonces, los agricultores se ven obligados a eliminar las plantas a pesar de que entienden todos los beneficios que éstas prestan al cultivo. Y traigo este ejemplo simplemente para entender que este tipo de agricultura impone muchas limitaciones a una forma de pensamiento diferente. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la palma de aceite, con la palma africana. Otra pregunta, y aquí entro en un territorio que no conozco muy bien. ¿Qué contribución puede hacer la restauración a la soberanía alimentaria y al fortalecimiento de las culturas amazónicas? Estas imágenes son del curso que hicimos el año pasado en Leticia, en la Reserva Hábitat Sur. En Leticia y en otros centros, medianos centros urbanos amazónicos, hay un fenómeno común. Esta es una frontera de 3 países y los 3 gobiernos en este momento comparten la misma estrategia de seguridad alimentaria para la población, que es traer comida del interior del país, traer principalmente cosas como pastas y harina de trigo, y enfermedades que eran desconocidas para la población local o por lo menos muy raras son cada vez más comunes en los 3 países y esto no puede ser coincidencia. Entonces la entrada de las pastas y de la harina de trigo y el cambio en la dieta coincide con el aumento en la enfermedad coronaria, la obesidad y la diabetes. ¿Qué tan difícil es restaurar en el sentido ecológico un terreno amazónico? Esto es en Leticia, en la Reserva Hábitat Sur, un experimento ganadero fallido. El dueño quiso tener potreros, llegó a tener una res que cumplió 20 años sin alcanzar la edad de sacrificio, o sea, claramente no era viable el sistema ganadero, lo abandonó y en muy poco tiempo ya tenemos una regeneración muy vigorosa. O sea, desde el punto de vista biofísico no es para nada difícil la restauración basada en la sucesión ecológica. Pero aquí viene entonces el punto de vista de los indígenas. Esta mujer es la antropóloga y líder ticuna Anitalia Pihachi y ella nos está explicando toda la lógica del establecimiento y el manejo de su chagra tradicional y cómo deben ser las relaciones espaciales entre las plantas. Esto es un sistema agroforestal amazónico que combina toda una serie de plantas, algunas de ellas no nativas, de una manera bastante exitosa en términos de producción de calorías, vitaminas y minerales por unidad de área. Y hay alguien más que debe cumplir un papel muy importante acá. Hay toda una tradición culinaria muy interesante en la Amazonia. Aquí, por ejemplo, la chef Casia está preparando el casabe tradicional. Vemos el pescado asado en hojas de plátano, bolas de yuca y plátano, y aquí la madre de la chef nos preparó el guiso más espectacular que yo he probado en mi vida, utilizando 2 especies de hormigas. Unas de las hormigas cortadoras de hojas las había dejado comer en unas plantas aromáticas durante varios días antes de preparar el guiso, con lo cual este guiso tenía un aroma muy fuerte, muy agradable. Entonces, esto nos hizo pensar que la restauración agroecológica en la Amazonía debe ser todo aquello que tiene que ocurrir para que las comunidades puedan seguir disfrutando de sus alimentos tradicionales y que no es la restauración en su forma más clásica de recuperar una determinada estructura y una determinada composición pensando únicamente en la biodiversidad. La restauración ecológica en la Amazonía debería ser la restauración también de la cultura y la restauración de la soberanía alimentaria. Y en este sentido podemos afirmar que los sistemas agroforestales deberían jugar un papel muy importante.
Y si fuéramos a buscar un ecosistema de referencia para sitios como los alrededores de Leticia, podríamos pensar que este ecosistema de referencia se puede construir a partir del fogón tradicional amazónico y todos los elementos que tienen que llegar a ese fogón a lo largo del año para que la gente esté bien alimentada. Y siguiendo en el mismo escenario, ¿de qué modo se puede aplicar el conocimiento de los pescadores a la restauración de los bosques inundables? Este señor Juan Bautista Montero pertenece a una comunidad, es un líder de una comunidad de pescadores en Leticia y tiene una visión, su visión muy interesante de lo que debería ser la restauración del bosque inundable. Esta visión está inspirada por su amor por este ecosistema en el que ha pasado buena parte de la vida. Don Juan empezó diciéndonos lo siguiente: para mí el pescado lo es todo. Cuando yo como un pescado, yo sé exactamente de cuáles frutos se ha estado alimentando. Y nos hizo un relato de la fenología de las frutas y cómo el sabor de la carne de los peces cambia a lo largo del año según las especies que están fructificando. Y entonces luego nos contó: mis nietos y yo reforestamos aquel terreno de allá con los árboles que alimentan a los peces. Don Juan, con la oportunidad de hacer un pequeño proyecto de restauración, tomó un enfoque pragmático para definir su ecosistema de referencia. Lo definió con base en sus preferencias gastronómicas, cuáles son las especies de pescado que yo como a lo largo del año, cuáles son los frutos que alimentan a estos peces, y entonces estos son los frutos que debemos sembrar en el bosque inundable para garantizar que que no falte pescado a lo largo del año. Y ahora voy a pasar a un tema espinoso. ¿Qué aspecto tiene un convertidor catalítico que funciona con energía solar y que tiene la capacidad o al menos el potencial de restaurar la fertilidad perdida en las tierras degradadas? Y estoy segura de que muchos de ustedes no me van a creer cuando les muestre el convertidor catalítico. Es esta criatura mal comprendida que puede ser utilizada para degradar ecosistemas, pero que utilizada de una manera diferente puede contribuir a rehabilitarlos. Son incompatibles las metas de la ganadería con las metas de la restauración. Deberíamos pensar que los 600 millones de hectáreas de sistemas ganaderos improductivos que hay en América Latina deben estar condenados a la baja productividad y a la degradación de los suelos. Pienso que no es posible entender algo tan complejo como la ganadería si no consideramos la variedad de factores ecológicos, económicos y sociales que están en juego. La ganadería extensiva convencional, la mayor parte de la ganadería que vemos, se practica en monocultivos de gramíneas y todos sabemos que ha dejado un legado de degradación ambiental y además que es ineficiente en términos de la producción de carne y leche por hectárea. El sector ganadero es el principal impulsor de la deforestación, la degradación de la tierra, las invasiones biológicas, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Pero antes de entrar en aspectos técnicos, quiero contarles un ejemplo. ¿Por qué es necesario intervenir sobre los sistemas ganaderos antes de hacer restauración? Y este ejemplo entonces lo voy a situar en el Casanare, en los llanos del Casanare. Esta imagen es del Hato La Aurora, una reserva natural con alrededor de 60.000 hectáreas, muchísima fauna silvestre, los esteros hierven de fauna silvestre, muchísimos chigüiros, en otras palabras, muchísimas presas para los grandes carnívoros. El solo Hato La Aurora tiene, en el Hato La Aurora se ha confirmado la presencia de 8 jaguares y un número mucho mayor de pumas. Sin embargo, una vez que los jaguares y los pumas traspasan los límites de esta gran área de conservación, ellos tienen que atravesar para llegar a otras áreas cubiertas de vegetación densa, donde son mucho más vulnerables. Este es un punto, por ejemplo, una vegetación típica por donde los jaguares atravesarían y así lo confirman las cámaras trampa. Pero una vez atraviesan
estos sitios, ellos llegan a una situación muy diferente, porque la realidad de los pequeños productores ganaderos es muy distinta de la de grandes hatos como la Aurora. Estos son productores que tienen mucha menos tierra. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un productor que está ubicado en el corredor ribereño del río Ariporo. Su pequeño bosque de galería es absolutamente esencial para que los jaguares puedan transitar libremente de un fragmento de bosque a otro, y sin embargo lo que este productor acaba de hacer es contratar un bulldozer para eliminar el bosque ribereño. ¿Por qué lo hace? Porque sus suelos son de muy baja productividad y él quiere ampliar su sistema ganadero sobre suelos mejores, entonces invierte en eliminar el bosque ribereño. ¿Y qué ocurre un tiempo después de esta eliminación del bosque ribereño? Con las crecientes de ríos como el Ariporo, hay entonces eventos de hay erosión muy severa y desbarrancamiento del cauce, y esto lo estamos viendo entonces a lo largo de una parte del corredor que es clave para los movimientos del jaguar en este paisaje. Por lo tanto, si nosotros queremos que los pequeños productores liberen áreas para que los jaguares puedan desplazarse con seguridad a través de este paisaje, primero tenemos que ayudarles a que su sistema productivo sea más eficiente, y hay muchos métodos para hacerlo. Tendríamos que repensar un poco el sistema ganadero de tal manera que puedan producir y almacenar frutos para alimentar el ganado en periodos secos, tener rotaciones más eficientes, adoptar cercas vivas, en fin. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir antes de que podamos hablar con ellos con honestidad sobre el tema de la restauración. Entonces vuelvo al tema técnico de la ganadería, y aquí voy a usar una serie de imágenes para llevarlos a ustedes a pensar cómo puede ser una ganadería diferente. ¿Qué sucede si asociamos el pasto con arbustos que son muy eficientes en la fijación del nitrógeno? ¿Y qué sucede si las raíces profundas de los arbustos tienen acceso a agua y a nutrientes que no están disponibles para los pastos? Y si al mismo tiempo estos arbustos proporcionan forraje de muy alta calidad para el ganado. ¿Y qué sucede cuando agregamos suficientes árboles al sistema ganadero como para proporcionar un 30% de cobertura de dosel y permitimos que haya un poco de cobertura de hojarasca sobre las gramíneas? Y si el potrero se transformara en un hábitat tan adecuado para los escarabajos estercoleros, que ellos fueran capaces de incorporar el estiércol al suelo en menos de 4 días, como vemos acá, el suelo excavado por un escarabajo luego de enterrar una bola de estiércol. ¿Y qué ocurre? Si los escarabajos estercoleros consistentemente logran romper los ciclos biológicos de plagas como la mosca de los cuernos y los parásitos internos del ganado. ¿Qué pasa si los árboles y los arbustos capturan suficiente carbono por encima y por debajo del suelo como para compensar sobradamente las emisiones de metano de los animales? En otras palabras, ¿qué sucedería si rediseñáramos completamente el sistema ganadero de tal forma que pudiéramos fortalecer la infraestructura ecológica que lo soporta, es decir, todos los procesos biológicos que inician en un suelo saludable? Todos los restauradores sabemos que los bovinos no se alimentan únicamente de gramíneas. Ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance por comerse los arbolitos que con tanto costo y sacrificio hemos sembrado, y realmente no son los bovinos los que están equivocados. Los equivocados somos nosotros al pensar que los bovinos solamente quieren comer gramíneas. Ellos quieren comer una dieta variada y están buscando complementar con minerales, con proteína y con otros nutrientes lo que no les dan las gramíneas. Entonces, cuando hablamos de sistemas silvopastoriles y entendemos un poco la historia evolutiva del ganado bovino, lo que estamos haciendo es retornar a estos animales al ambiente boscoso donde ellos evolucionaron. Los sistemas silvopastoriles son arreglos agroforestales que combinan pastos con leguminosas herbáceas, con arbustos y con árboles para la nutrición de los animales y para diferentes usos complementarios. ¿Y cuál es, desde el punto de vista de uso de la tierra, la ventaja de estos sistemas? Estas cifras del Valle del Río Cesar creo que son muy elocuentes en este sentido.
necesitamos casi 15 hectáreas de sistemas ganaderos convencionales de pastoreo extensivo para producir 1 tonelada de carne al año. Podemos intensificar esto por la vía convencional con herbicidas, riego y fertilizantes químicos, con lo cual logramos reducir a 3 hectáreas el área que se necesita para producir la tonelada de carne. Pero también podemos rediseñar el sistema con sistemas y transformarlo en un sistema silvopastoril intensivo, con lo cual solo necesitaríamos 1.1 hectáreas para producir la misma tonelada de carne. Entonces, realmente aquí es donde está la relación entre los sistemas silvopastoriles y la restauración ecológica. Y esto nos habla de un verdadero cambio de paradigma en la ganadería tropical, porque finalmente, después de muchas décadas, de siglos quizás, hemos entendido que la máxima producción de biomasa no se logra en monocultivos de gramíneas, sino en sistemas agroforestales que combinan a las gramíneas con diferentes especies de árboles y arbustos. Ahora, ¿qué es la restauración ecológica a la escala de una finca ganadera? Incluye muchas acciones, como por ejemplo proteger manantiales, quebradas, ríos y humedales, cerrar los fragmentos de bosque para evitar que el ganado entre a ellos y conectarlos con otras áreas boscosas, aumentar la cobertura de árboles nativos en todo el predio, reemplazar las cercas muertas por cercas vivas y cubrir los terrenos pendientes con bosques o con sistemas agroforestales. Pero para lograr esto, antes que todo tenemos que planificar el uso de la tierra, mejorar la eficiencia de las tierras más productivas en el predio y liberar las tierras pendientes y los humedales para la restauración. Entonces son muchos los elementos que combinados a la escala de una finca pueden tener un efecto de restauración. Sin embargo, cuando queremos promover un cambio positivo en el terreno, hay una escala que yo llamo la escala inevitable, que es la escala 1 a 1, la escala de toda la vida. Alguien tiene que ir a la finca a hablar con el productor y hacer que el cambio sea posible. Y esto que les estoy diciendo no puede ser mentira porque ya está publicado en la revista Science, así que créanmelo. Bueno, ¿cuál puede ser el papel de la gastronomía en la conservación y la restauración ecológica? Y acá es un ejemplo muy sencillo. El queso y la pizza antideforestación que promueve el chef Mark Rauch. Pizza antideforestación se prepara con un queso producido en reservas y en fincas con sistemas silvopastoriles en Caquetá, Colombia. Tiene la primera denominación de origen de un queso en el país. Y nos permite ilustrar 2 principios importantes. Primero, nuestra comida, más que un producto, es un proceso. Y segundo, los alimentos producidos en sistemas como los sistemas silvopastoriles no solamente son una opción más ética, sino también una opción más placentera, de más sabor, más agradable y más nutritiva. Otra pregunta. ¿Cómo contribuyen los productores innovadores, las fincas piloto y el relevo generacional al cambio cultural que se requiere para el escalonamiento de la restauración agroecológica? Voy a hablarles entonces muy brevemente del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, que tiene lugar en 5 paisajes en el país, los que vemos en rojo y que están ubicados cerca de áreas de conservación que vemos en verde. Y también acompañados de una serie de fincas demostrativas y fincas piloto, que algunas de las cuales están fuera de estos 5 paisajes principales. Es un proyecto que tiene metas ambiciosas en términos de conservación de bosques y de implementación de sistemas silvopastoriles. Los propietarios de fincas piloto son personas muy importantes en el proyecto porque ellos trabajan activamente en la capacitación de productor a productor y por lo tanto juegan un papel clave en el escalonamiento de los sistemas silvopastoriles, las prácticas de restauración y en general en promover una cultura, una transición hacia una cultura de la producción sostenible. ¿Por qué son importantes las fincas piloto? Este proverbio vietnamita lo resume, porque ver es 100 veces mejor que oír, pero tocar es 1000 veces mejor que ver. Entonces nada reemplaza la experiencia de un productor de ir a la finca de otro productor y ver directamente los sistemas funcionando en el campo.
¿Qué características comparten los productores innovadores? Lo primero que debo destacar es que muchos de estos productores innovadores en realidad son mujeres. Son personas curiosas, familiarizadas con el riesgo como forma de aprendizaje y dispuestos a invertir en los beneficios de largo plazo en el sistema productivo. Voy a usar como ejemplo la finca piloto La Estancia, ubicada en el corredor de Roble Andino en Belén, Boyacá, propiedad de don Isaac Gómez. El punto de partida entonces es un ejercicio de planificación predial participativa donde don Isaac, su familia, los asistentes técnicos del proyecto definen cuáles áreas de la finca deben pasar a restauración ecológica y cuáles son adecuadas para tener procesos de intensificación a través de sistemas silvopastoriles. La Estancia es una finca de 10.5 hectáreas, de las cuales 7 pasan a un uso de restauración y 3.5 permanecen en un uso ganadero, pero con cambios técnicos muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos setos forrajeros y pastoreo rotacional, el principio esencial de la ganadería sostenible, que es que el agua va al ganado y no el ganado al agua. Pero ¿cómo mide don Isaac el éxito de su sistema productivo? Es una cosa que él tiene muy metida en la cabeza. Su sistema productivo es exitoso en la medida en que él no tiene que ir al mercado. Entonces, en la medida en que él puede producir los alimentos de su familia integrados a su sistema ganadero, él considera que está teniendo éxito. Y con esta motivación diseñó un sistema silvopastoril que le permite fortalecer la soberanía alimentaria de la familia. Entonces aquí vemos varios elementos combinados, vemos especies focales, árboles de valor de conservación integrados con arbustos forrajeros de alta calidad y con diferentes alimentos para la familia de don Isaac en un solo elemento muy presente en esta finca. Otro ejemplo, en este caso con cedros de montaña. Aquí se integran entonces la soberanía alimentaria, la ganadería sostenible y la restauración ecológica y conectividad dentro de un mismo elemento que cumple múltiples funciones. Además, don Isaac tiene su policultivo de forrajes de corte y acarreo que combina también más alimentos para la familia y forrajes para alimentar a las gallinas. Las fincas piloto y en general todas las fincas del proyecto tienen procesos de monitoreo con distintos indicadores, pero quiero enfocarme en algo distinto. Esta finca y muchas otras tienen herederos y esto me lleva al último tema, que es promover el cambio cultural intergeneracional, el proceso de los herederos silvopastoriles. Los herederos silvopastoriles se han definido a sí mismos como niños, jóvenes y adultos que en forma gradual y voluntaria reciben de sus mayores un legado de principios y valores arraigados en el amor por la tierra y que luchan por darle continuidad a un proyecto familiar. Su misión es generar y diseminar una cultura de producción en armonía con la naturaleza para preservar y enriquecer un legado natural y mejorar la calidad de vida de la familia. Y ellos se han puesto de acuerdo también sobre una serie de principios y valores comunes, de los cuales voy a destacar solo unos pocos. Ellos entienden que la producción ganadera, la agricultura y la conservación están íntimamente relacionadas y no pueden funcionar independientemente. Ellos son humildes en aprender y generosos al enseñar. Y ellos entienden que el manejo de la tierra es una tarea temporal que conlleva una responsabilidad hacia la sociedad y hacia las generaciones futuras. Entonces, las fincas piloto, los productores innovadores son fundamentales, pero realmente esta tarea no quedaría completa si no están también los herederos silvopastoriles garantizando el cambio cultural hacia una producción ganadera sostenible. Esto se me adelantó. Entonces, finalmente, problemas complejos demandan aproximaciones complejas. Esto nos obliga a acoger la biodiversidad y la complejidad, a fortalecer las sinergias entre agroecología y restauración, a incorporar los valores humanos y la dimensión cultural en la producción de los alimentos, a empoderar a las mujeres y a los jóvenes y a facilitar el cambio cultural intergeneracional. La última frase de la doctora Waldkimmerer es: la restauración es un poderoso antídoto contra la desesperanza. Ofrece un medio concreto a través del cual los seres humanos podemos entablar una nueva relación positiva y creativa con el mundo no humano,
cumpliendo así responsabilidades que son a la vez materiales y espirituales. Muchas gracias.